Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos en este día. Hoy continuamos con nuestra serie Aprende a vivir como una perla. Recordemos qué significa este acróstico perla. El acróstico perla expresa la forma en que era Jesús, cómo era su mundo interior. Y nosotros en nuestra comunidad de fe, Comunidad Cristiana Plenitud, decimos que Jesús vivía como una perla. ¿Por qué? Tenía propósitos. Tenía emociones sanas, tenía relaciones edificantes, dejó un legado espiritual profundo y positivo, vivía en amor, pero no en cualquier tipo de amor, sino en el amor ágape. La semana pasada vimos la P de propósitos y también aclaramos un poquito más en detalle este asunto del acrónimo. Si usted no ha visto ese mensaje, le animo a que vaya a YouTube y busque bajo el acrónimo PERLA y lo encontrará. La primera parte de este mensaje que habla del propósito principal de Dios para tu vida y para mi vida, ser hijos de Dios. Pero sigamos adelante. Hoy veremos las emociones sanas de Jesús. ¿Qué son emociones? Una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: experiencia subjetiva, respuesta fisiológica y respuesta conductual. O sea, una acción o actitud que se asume en diferentes situaciones que experimentamos. Emociones sanas son aquellas emociones que se manifiestan de manera consonas a las circunstancias. En un momento dado, nos mostramos indignados por una situación de injusticia. También podemos vernos con mucha tristeza en una situación donde necesitamos ser empáticos con aquellos que están sufriendo, o una circunstancia positiva, nos manifestamos con alegría. Cada situación de la vida requiere la manifestación de una emoción. Entonces, cuando hablamos de emociones sanas, nos referimos a eso: manifestar el sentimiento correcto para la situación en que estoy viviendo, pero también en la intensidad correcta. Jesús tuvo emociones sanas porque siempre manifestó la emoción correcta para la situación en la que se encontraba. Para entender esto mejor, vayamos a Juan capítulo 11, versículos 32 al 38, para que entendamos bien. Jesús está llegando a visitar a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Esta familia era una familia muy cercana a Jesús. Estos eran sus amigos. Jesús llegaba a esta casa y comía, pasaba tiempo con ellos. Ahora, Lázaro murió y Jesús no estaba allí. Y ha llegado incluso después del entierro. Miremos las emociones que Jesús enfrenta en esta situación. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, se turbó en su espíritu y se conmovió profundamente. Preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima. Analicemos más a fondo lo que está pasando aquí y las emociones que se describen en el pasaje. Se habla de llorar, se habla de turbación, se habla de conmovido, de conmoción. Definamos primero cada emoción. La palabra turbación quiere decir que tembló, se inquietó, lloró. De sus ojos brotaron lágrimas. Eso es lo que describe esa palabra en griego también. Se conmovió, habla de indignarse. Pero, ¿indignarse? ¿Cómo se indigna uno en un entierro? Bueno, ya no es un entierro, pero en una situación como esta, donde hay muerte y tristeza. Entendamos bien qué está pasando y por qué Jesús está manifestando las diferentes emociones que vemos aquí, que a veces, si lo leemos así a simple vista, parecían controversiales. ¿Ven lo que le dice María cuando se encuentra con Jesús? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo: Señor, por tu culpa no te interesó, no llegaste a tiempo para salvar a tu amigo. Por eso se turbó y dijo, como diciendo, ¿por qué? Y se conmovió.
Vamos a ver eso más adelante. Luego lloró. Cuando se acercó a la tumba, lloró. Lloró de la tristeza de Marta y de María. Lloró también porque su amigo no estaba con él. La muerte se lo llevó. Ahora, otra vez se conmueve, dice, Jesús está llorando, está triste, ya María le dijo que a él no le interesaba, ahora los judíos están diciendo que él no tiene el poder para levantar a su amigo. Miren lo que dice, este abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría haber impedido la muerte de Lázaro? O sea, no le interesó, no tiene poder, este tipo es una charlatán, hombre. Y en medio del dolor de uno, cuando lo atacan así, uno se conmueve, uno se indigna, es lo correcto. De otra manera, estaríamos ajenos a la realidad. Jesús siempre tuvo emociones sanas porque siempre manifestó las emociones correctas en la intensidad adecuada para cada circunstancia. Tú y yo también tendremos emociones sanas si hacemos lo mismo. No se trata de suprimir o impedir que nuestras emociones fluyan, se trata de regularlas para que fluyan en la manera correcta. Una de las claves para mantener nuestras emociones sanas como Jesús es el perdón. El perdonar y el pedir perdón. Por eso, esta segunda parte de las emociones sanas la hemos titulado El poder del perdón. Vamos a ver los mitos y la verdad y consecuencias del perdonar y del pedir perdón. Bien, cuando hablamos de perdón realmente estamos hablando de una ofensa y que implica una acción por parte de la persona que debe o puede o quiere o no desea perdonar. Esta acción de no perdonar, por ejemplo, produce o genera daños físicos en aquella persona que no perdona. Físicos como la afectación a nivel del corazón, ¿verdad? Produce o genera un estrés. Estos son algunos mitos que muchos de nosotros posiblemente hayamos incurrido en un momento u otro. No siento perdonar. No siento perdonar. Esto me duele mucho. No puedo perdonar esto. Esto es muy malo. No puedo perdonarlo. Yo sé que la Biblia dice que debo perdonar, pero yo no puedo porque no siento. ¿No le ha pasado? ¿Qué hay de este segundo mito? Voy a perdonarle cuando me pida perdón, cuando cambie, cuando aprenda su lección. Hay otro mito, el tercero. Me cansé de perdonar. Ya lo he perdonado demasiadas veces. Ya la he perdonado demasiadas veces. He aguantado demasiado. No perdono más. Y nos mantenemos resentidos y en enemistad. Pero peor todavía. Miren las consecuencias de creer estos mitos. La doctora Melba Rosa de Estanciola nos va a ayudar a entenderlos. Una serie de sensaciones fisiológicas negativas en el organismo de la persona, ¿verdad? Hay un constante malestar, puede ser generado, por ejemplo, por dolores de cabeza, migrañas constantes, insomnio. Las personas no pueden alcanzar el sueño profundo porque sus pensamientos son pensamientos de malestar. Hay dolores de cabeza, como decía. Ahora, todo esto genera en las personas un obstáculo a la salud mental, a la salud psicológica. Estos obstáculos los podemos entender como, por ejemplo, la ira. La persona no puede controlar su rabia y esto se amarra y va integrado al odio que esto le genera a la persona que no perdona y que por lo tanto le impide sentirse en paz. Hay impotencia, hay llanto fácil, las personas lloran porque no saben cómo manejar su molestia ante aquella persona que piensa, siente, cree o es verdad le ha ofendido. Entonces se paraliza y nos deja a la persona fijada, la marca y no le permite continuar una vida saludable, le genera tristeza. Esa tristeza muchas veces se convierte en un estado depresivo, ¿verdad? Y eso a su vez genera en la persona
la agresión, verbaliza, expresa, mira con odio, ¿verdad? Y hay un estado que produce, por supuesto, un abatimiento que decae en el estado anímico de la persona, de tal manera que realmente no somos felices. Veamos algunas realidades con respecto al perdón. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces la primera verdad es esta: perdonar no es un sentimiento, sino un mandamiento. Miren lo que el pasaje nos dice: debemos perdonar a los demás como Cristo nos perdonó a nosotros. No es un sentimiento. Es posible que yo perdone y todavía me sienta con resentimiento, me sienta con dolor. Y ¿saben qué? Cuando perdono, ese sentimiento negativo va disminuyendo con el tiempo. Pero perdonar es una decisión. Y decidí perdonarte. No voy a seguir recordando esto o no voy a seguir reaccionando negativamente a una situación que ya pasó. La segunda verdad es esta: perdonar es una cláusula divina innegociable para el perdón de mis pecados. Si yo quiero que me perdonen mis pecados, yo debo perdonar los pecados de otros, especialmente los que he cometido contra Dios. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. La tercera verdad: perdonar es un acto de gracia, de misericordia, que se ejecuta de manera anticipada y unilateral, yo diría. No debo esperar que otros me pidan perdón para perdonarlos. Debo hacer como Dios lo hizo. Vamos a ver el pasaje que sustenta esto. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida al perdonarnos nuestros pecados cuando levantó a Cristo de los muertos. Nos dio vida al perdonar nuestros pecados cuando levantó a Cristo de los muertos. Dios no estaba esperando que tú te arrepintieses, que tú cambiases para perdonarte. No lo hizo conmigo. Yo era un pecador perdido que vivía ofendiendo a Dios. Lea el capítulo 2 de Efesios y usted entenderá mucho más claramente lo que implica perdonar de manera anticipada. ¿Qué es esto de perdonar como un regalo de gracia? Perdono a las personas no porque se lo merecen. Es más, si se merecen que yo les perdone, es porque no se merecen que yo les perdone, porque han hecho mal, merecen el castigo, merecen mi rechazo, así como yo también merecía el castigo y el rechazo de Dios. Pero Él eligió perdonarme. Y el precio que Él pagó para perdonarme es mucho más elevado del que yo pueda pagar para perdonar a aquellos que me ofenden. De eso hablaremos en otra ocasión. Veamos las consecuencias espirituales entonces de no perdonar. La doctora Melba nos habló de las consecuencias psicológicas, pero veamos las espirituales. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La consecuencia número 1, según este pasaje que acabamos de leer, es que rompo mi comunión, se rompen las relaciones cuando yo no perdono las ofensas. Seamos realistas, todos pecamos el uno contra el otro. No importa cuánto yo ame a mi familia, hay un momento en la vida en que les he fallado y que les fallaré en el futuro también, porque no soy perfecto. Y la única manera de mantener esa relación activa es a través del perdón, de yo pedir perdón, pero también de yo perdonarles a ellos. Esfuércense por vivir
en paz con todos. ¿Cómo me esfuerzo? Me esfuerzo al disponer mi corazón a no amarrarme con sentimientos negativos, con emociones negativas que ya no tienen sentido mantenerlas vigentes porque dañan la relación. Debo perdonar y seguir adelante. Ay, pero no puedo olvidar, porque yo perdono, pero no olvido. Sí, eso es cierto, nadie perdona y olvida, más bien recordamos sin resentimiento. La segunda consecuencia es esta: no disfruto yo de la gracia de Dios. No puedo experimentar ese perdón de Dios y esa comunión con Dios porque se rompe mi comunión con mi prójimo, pero también se rompe mi comunión con Dios y no puedo experimentar su paz. De eso hablaremos más adelante durante la semana en nuestras reflexiones semanales. Miren lo que Cristo mismo nos dice: pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y entonces no puedo disfrutar de ese regalo de Dios del perdón. Y yo puedo ser muy religioso, puedo ir a la iglesia todos los domingos, puedo estar ahora que ya no podemos congregarnos, puedo estar en todas las reuniones que se hacen por las diferentes plataformas, puedo ser una persona moralmente y éticamente muy correcta, pero si tengo resentimiento en mi corazón, pierdo mi comunión con Dios. Dios no me perdona mis pecados. La tercera consecuencia es esta: me vuelvo un foco de división. ¿Ha visto una persona resentida, por ejemplo, en la oficina con el jefe? Cuando se sientan a almorzar, esa persona dice algo positivo. Cuando se toman decisiones, si esas decisiones no son muy acertadas o no muy populares, ¿cómo reaccionan esas personas que están resentidas o amargadas con los jefes? De manera negativa, y comienzan a decir cosas y se suman otros y se vuelve un foco de división esa persona. Lo mismo pasa en la familia, pero también, lastimosamente, pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas de personas que no son perfectas. Nosotros, los que dirigimos la iglesia, que tenemos ese gran privilegio de dirigir la iglesia, somos personas de carne y hueso. Nos equivocamos, pecamos contra nuestra congregación, pecamos contra nuestros hermanos y nuestros amigos. Y la única manera de mantenernos unidos y creciendo en la fe, y mantener la comunión en la familia, de mantener la productividad en la oficina, es que nos perdonemos los unos a los otros. Porque de otra manera brotará una raíz de amargura, me vuelvo un foco de infección emocional y se forma la pandemia emocional negativa. Todo el mundo lleno de pesimismo, de negativismo, y sabes que no se avanza. ¿Usted ha visto a alguien hacer algo bueno con un espíritu amargado? Ojo. La doctora Melba Rosa otra vez nos va a ayudar a entender las consecuencias emocionales y físicas del perdonar. ¿Qué permite entonces si nosotros decidimos o tomamos la acción de perdonar? Miren las ventajas que esto ofrece. Permite en primera instancia reparar el recuerdo. Permite estar, ¿verdad?, sanando las heridas, aquellas heridas que nos causaron tanto daño y tanto dolor. Nos permite recobrar el reconocimiento, el autorreconocimiento, la autorregulación de que somos personas buenas, que somos personas que somos morales, que tenemos somos sujetos morales y que somos personas responsables. ¿Qué nos permite también? Nos permite el perdonar, considerar al otro, aquel que nos ofendió, ¿verdad? Y nos permite, por lo tanto, aceptarlo. ¿Qué esto genera? Nos libra del resentimiento, nos da la sensación finalmente de liberación, nos da la sensación de paz. Saca de nosotros esa sensación y esos aspectos negativos como son el rencor, ¿verdad? De manera tal que el perdonar es una acción voluntaria que permite al individuo curar. A quien perdona, miren las dos ventajas, te libera a ti de la sensación de malestar físico y psicológico, y por el otro lado te permite también liberar al perdonado. ¿De qué lo liberas? De ese sentimiento de culpa, de esa culpabilidad que también va cargando de que te ofendió. Ahora bien, si no le da
le es indiferente o si no tienes la capacidad de decírselo personalmente, a ti te produce bienestar psicológico. Pero si aún más tú se lo haces y le haces saber que le disculpas, que le perdonas, le permites a la persona ser liberada de esa carga que ha llevado por las acciones que cometió contra ti. Entonces, las ventajas de perdonar es que el perdón te cura, te sana, te libera del estrés, te libera del cansancio físico y te libera del cansancio psicológico y te permite continuar una vida más acorde a la voluntad de Dios. Pero hablemos de la solución a todas estas consecuencias. Dios la tiene. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Esta es la fórmula para resolver el problema de las consecuencias del no perdonar. Crecer. ¿Se acuerdan que para ser hijo de Dios usted necesita creer, confesar, arrepentirse y crecer espiritualmente, madurar, ser como Jesús, ser cada día más como Jesús? Jesús practicó el perdón, obedeció este mandamiento, aún en el momento más terrible y más injusto de su vida, cuando estaba muriendo en la cruz por toda la humanidad. Se burlaban de él, lo ultrajaron, le amañaron el juicio, lo condenaron como un malhechor, como un ladrón, cuando él no le robó nada a nadie, simplemente por celos y por envidia. Pero Dios lo permitió porque era la manera en que él iba a perdonar tus pecados. Es un tema que tocaremos, créame, muy pronto. Pero ¿qué dijo Jesús ante toda la ofensa, ante toda la burla de aquellos que lo ultrajaron? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas no entienden el impacto de sus acciones. Ese hijo rebelde, ese cónyuge infiel, ese amigo que traicionó, esa amistad falsa, ese que robó lo tuyo. No entiende el impacto, posiblemente, del daño que te está haciendo a nivel emocional. Dios sí lo sabe, y sabe que la manera en que vas a resolver eso en esta tierra llena de personas imperfectas, como tú también lo eres, es a través del perdón. Pero ¿qué hay de aquellos que me ofenden a mí? Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Ves? La solución es crecer. Acuérdate que para cumplir el primer propósito de Dios para tu vida y para la mía es que seamos hijos de Dios. Eso quiere decir que creamos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él es el que rige nuestras vidas y el que resuelve todos nuestros problemas, sobre todo los espirituales. Y el segundo paso es confesar mis pecados, es de pedirle perdón a Dios. El tercer paso es arrepentirme, comenzar a cambiar. El último paso entonces es dedicarme a crecer espiritualmente, a madurar, a cambiar todos esos mitos que creemos con respecto al perdón y a los mandamientos de Dios, para abrazar estas verdades y obedecerlas. Jesucristo dijo que si lo amábamos, obedeceríamos su mandamiento. Y cuando nosotros perdonamos, nos parecemos cada vez más a Jesús. ¿Recuerden el momento más crítico de Jesús en la cruz? Cuando lo ultrajaban y le decían, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de aquella cruz? ¿Te acuerdas lo que le decía uno de los ladrones? Sálvanos tú y sálvate tú también. Jesucristo respondió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es importante, es vital, por eso Dios lo establece como una cláusula, como un mandato, para que no dudes en su importancia. Obedecer este mandato dependerá de que te mantengas emociones saludables, porque ¿sabes qué? Vivimos en un mundo
lleno de personas imperfectas, pecadoras, igual que tú y que yo. Y si no perdonamos, nuestras relaciones no van a funcionar. Seremos personas solitarias, pero más que solitarias, seremos personas amargadas. Y no es el estado que Dios quiere para tu vida ni para la mía. Por eso Cristo murió en la cruz, para que Dios pudiese perdonarte tus pecados. El precio de tus pecados, del perdón de tus pecados y de los míos, fue la muerte de Cristo. De eso voy a explicarte más adelante. En este momento, quiero animarte a que perdones a aquellos que te han ofendido. Es posible que el sentimiento no se vaya enseguida, pero sí verás que con el tiempo te acordarás de ello. Sin ese resentimiento, no vivirás anclado en un pasado que no puedes resolver, pero que sí puedes utilizar para crecer y madurar y parecerte más a Jesús. ¿Y qué hay de aquellos que yo he ofendido y que necesito pedir perdón? Hemos hablado de yo perdonar, pero ¿qué hay de que yo vaya a pedir perdón? También hay beneficios y hay consecuencias de no hacerlo. Durante la semana, a través de las reflexiones semanales, voy a hablarte de este tema, de los beneficios del pedir perdón a Dios, pero también a mi prójimo. Que el Señor te bendiga ricamente.